Pues necesitamos una experiencia con Dios, tener una experiencia con Dios. ¿Usted ya la tuvo? Le pregunto. Bueno, el tema de hoy se llama Mi experiencia con Dios. Vamos a hacer algunas reflexiones y también voy a hacer unas analogías para tratar de comprender pues cómo Dios quiere esa relación contigo, ¿sí? Queridos hermanos, ¿alguna vez se han hecho la pregunta o han reflexionado si realmente conocemos la persona de Dios? La vez pasada que yo di la charla, les preguntaba si conocemos realmente la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo, y toda nuestra charla fue relacionada a que conozcamos al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay nada. Es el que nos guía, es el que nos revela la persona de Dios también. Entonces, si decimos que sí, entonces estamos enamorados de Él. ¿Usted está enamorado de Dios? Ok. Si me contesta que sí lo ama, tiene los elementos, los fundamentos y los resultados en su vida producto de esa conciencia de Dios. ¿Lo ama verdaderamente? ¿Los frutos se reflejan en el caminar con Dios en su vida? Bueno, creo que estas preguntas nos ponen a reflexionar. Entonces vamos a desarrollar esto que Dios puso en mi corazón y para mí en esta tarde. Entonces vamos a hacer esta analogía. Cuando Dios nos manda al mundo por medio de nuestros padres, desde ese momento nacemos y empezamos una relación de amor con nuestros padres carnales, porque desde pequeñitos, cada quien en su rol nos está atendiendo. Nos dan de comer, nos alimentan, nos cuidan. Desde que somos bebés y en todo ese caminar, inclusive hasta cuando estamos casados, todavía andamos por ahí a las faldas de la mamá y visitando a los papás. O sea que no podemos separarnos de ellos. En fin, entonces estamos siempre a los cuidados de nuestros padres. Con todo esto, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero como hijos carnales de nuestros padres, los llegamos a amar y a respetar producto de esa relación real y diaria que tenemos con ellos durante toda nuestra vida. Porque también ahora en ese aspecto amamos a nuestros padres, nace ese amor pues incomparable también, ¿verdad? Y que por naturaleza y por la obra de Dios nace por ese trato constante con ellos. Entonces, inclusive también vamos a hacer esta otra analogía. Analogía significa algo similar, o sea que es muy parecido. Cuando por nuestra naturaleza empezamos a buscar una pareja, iniciamos lo que conocemos como noviazgo. Entonces, mismo que dura un X tiempo, hay noviazgos que duran hasta 10 años. El mío duró 7 nada más. Entonces,
Y con ese trato, durante ese tiempo que nos estamos conociendo, pues empieza a nacer ese sentimiento. Y cuando ya nos sentimos que estamos enamorados, tomamos la decisión de casarnos. Y luego en ese caminar como esposos, vienen los niños, y luego siguen habiendo experiencias que nos va fortaleciendo esa relación. Entonces ahí es en donde nace ese amor hacia nuestra pareja y hacia nuestra familia, pero es por el trato diario, esa relación diaria de amor entre nosotros. Bueno, pues esto que les comparto es el tipo de relación de amor real y personal que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dice, porque no se trata de ti, se trata de Él, se trata del Dios Todopoderoso que nos creó. El propósito de tu vida va más allá de tus propios logros, a tu tranquilidad e incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, más grande que tu carrera o tus sueños y anhelos más grandes que puedas tener. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Eso ocurre porque siempre empezamos por el punto de partida equivocado. Empezamos por nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos, mis sueños con el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice, en su mano está la vida de todo ser viviente. Entonces no es por ti, es por Dios. Entonces muchos nos preguntamos cuál es el propósito de mi vida. En ocasiones que andamos en el vivir nos entran ciertas inquietudes y a veces hasta como frustraciones en que no sabemos a qué vinimos al mundo. Vivimos en un afán, en un ajetreo constante y que nomás cuando nos sentimos usados, nos sentimos los proveedores, o sea, siempre usados y de repente no sabemos a qué venimos a este mundo. Entonces, tú, hermano, hermanas, también te lo has preguntado algún día. Estoy segurísimo, porque somos de la misma naturaleza. La respuesta es muy sencilla. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Existes tan solo porque Dios desea que existas. Entonces, te voy a decir esto. No eres un accidente el que estés aquí en este mundo. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron. Fíjense que aquí Dios nos revela unas cosas muy interesantes. Dios lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento, Él ya lo estaba esperando. Fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero, no es causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. El Señor cumplirá en ti su propósito. Aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacieras. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias. Inclusive quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres eran buenos, malos o indiferentes. Él sabe que esas dos personas poseían la hechura exacta y necesaria para mandar a hacerte a la medida, tal y como Él pensó. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte.
Fíjese aquí una cosa muy interesante. Dice, aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Grabémonos eso. Porque los hijos no son planeados por sus padres, sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano inclusive, y hasta inclusive el pecado. Dios nunca hace nada por casualidad ni tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y para cada cosa que Él crea. Eso que acabo de decir es muy fuerte, pero muy cierto. Entonces, el motivo de Dios para crearte fue su amor, nada más y nada menos. Dios pensó en ti antes de crear el mundo. Si gustan, vamos a Efesios 1, 3, 5, acompáñenme por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está el fundamento. Dios nos hizo simplemente por amor. Dios no hace las cosas al azar, todo lo pensó con gran precisión. Nos podemos preguntar por qué hizo todo esto. ¿Por qué se tomó la molestia de crearnos un universo? Porque es un Dios de amor. Amén. Esta clase de amor es difícil de captar, pero es intrínsecamente confiable. Es un amor sorprendente, es un amor extraordinario, un amor incomparable, un amor que todo lo rebasa. Fuiste creado como una persona muy especial del amor de Dios. Él te hizo para poder amarte y puedes basar tu vida en esta verdad. Él te hizo a su imagen y semejanza. Lo hemos visto mucho con esto del evangelismo, cómo viene fundamentado en Génesis 1:26, ¿verdad? Nos hizo a su imagen y semejanza. También en otros versos dice y nos bendijo y nos dio el mundo en nuestras manos para que lo domináramos, para que lo controláramos, hiciéramos con él lo que quisiéramos. Entonces nos hizo con ese amor tan extraordinario, tan incomprensible. Generalmente hay personas que en su infancia han sido maltratadas física, mental y psicológicamente, y ni tampoco tuvieron quien les ayudara a elevar su autoestima personal. Entonces tienen una vida insatisfecha, están siempre anhelándose ser amados por las personas que los rodean. Situación que no pueden lograr. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las personas con las que están anhelando que las amen están más limitadas que ellas mismas y jamás podrán obtener de esa persona lo que están esperando. Lo veo mucho en el medio en el que me muevo, inclusive en las mismas congregaciones. Hay personas que no tienen esa autoestima y no han logrado hacer precisamente esa experiencia con Dios, para que verdaderamente se sientan amados. Como decía la alabanza ahorita, no puedo vivir apartado de tu cariño, no puedo vivir apartado de tu amor, no puedo vivir apartado de tu abrazo. Entonces, el día que entendamos eso, la vida nos va a cambiar. La vida te va a cambiar, hermano, hermana. También existen otras personas que se viven frustradas y lamentándose que no pueden agradar a nadie. Y se encierran en su mundo, cayendo por consecuencia en los vicios que el mismo mundo da.
o bien son presas del engaño. Fíjense lo que voy a decir, es lo que veo en la vida diaria. Por eso les comparto estas experiencias. Son presas del engaño de personas sin escrúpulos y con un alto grado de maldad, que abusan de ellas. Se ve muy común que en el caso de mujeres les plantan hijos y las abandonan. Entonces viven con la amargura y constante necesidad de ser amadas. Entonces nunca lograrán satisfacer esa necesidad, primero porque están separados de Dios. Ese es el principal problema. Y cuando les preguntan, dicen que sí lo conocen, que sí conocen a Dios, y dicen que sí lo conocen. Hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, pero solamente lo tienen como una deidad. Piensan que es algo mágico, lo tienen como una religión, o lo tienen como una información. O sea, de una manera muy superficial, y no tienen comunión con Él. Entonces no lo conocen, no conocen a Dios. Aquí puntualizo porque parecería que estoy hablando solo de inconversos, pero dentro de las congregaciones también existe eso. Acompáñenme por favor a Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. A veces pensamos que porque estamos en una congregación o porque vamos inclusive a evangelizar, pensamos que ya la hicimos y que ya tenemos el conocimiento y la relación con Dios, pero no, la tenemos muy superficial. Entonces tenemos que entender que solo Dios, y mediante su amor en sus corazones, podrán lograr lo que están buscando. Porque solo Él es amor. Solamente Dios podrá suplir todas tus necesidades. Acompáñenme a Filipenses 4:19, por favor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice claramente quién suple todas nuestras necesidades. Y fíjense, la verdad más asombrosa del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión contigo. Acompáñenme por favor a Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Vamos, Lucas por favor, 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Él quiere estar con nosotros, Él quiere comunión con nosotros. Ahí mismo en Lucas, vamos a 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces, fíjense cómo Dios quiere una relación con nosotros y provoca en nosotros ese ardor interno en el corazón para estar con nosotros. En Hechos 4:13, por favor, vamos a él. Dice Hechos 4:13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que podemos aprender ahí? Dice que Dios deja impresión en tu vida. La persona que ya tiene una relación con Dios, que ya tiene una experiencia con Dios, nos deja marcados, nos deja, como aquí el Señor que es impresor, la impresión ya no se quita, ¿sí? Entonces, como los apóstoles, los discípulos, en su caminar reflejaban a Cristo, reflejaban la persona de Cristo, ¿sí? Entonces, Dios cuando quiere una relación contigo,
te va a dar esa presencia ante el mundo, ¿sí? Y ante los demás. Entonces, fíjense, necesitamos tomar la decisión de entregar tu vida a Dios, porque en algunas personas aún el pecado las tiene encadenadas, impidiéndoles tener esa relación de amor real y personal con Él. No han conocido la persona de Dios. Lo tienen registrado en sus mentes, pero no en sus vidas ni en su corazón. El propósito de compartir esto es mostrarles que la vida eterna es que tú conozcas la persona de Dios y la persona de Jesús el Cristo por consecuencia, a quien Él ha enviado. Solo así podrás amarlos, como hicimos la analogía al principio con los padres y con las parejas. No podemos amar, es que les puse las analogías de los padres y de los esposos, de los hijos, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Entonces, así como les comenté que el amor entre las personas nace del trato, nace de la relación continua, entonces necesitamos una relación así con Dios. ¿Para qué? Para conocerlo y llegarlo a amar. No podemos amar a alguien que no conocemos, que solamente oímos o que lo tenemos como una religión, etcétera. Bueno, ¿y cómo lo vamos a conocer? En mi caminar de inconverso, una vez me senté con un cliente a platicar sobre negocios y luego no sé por qué salió ahí unos comentarios relacionados a la religión, porque yo lo que ejercía era una religión. Y me dice el cliente, oye, yo te veo muy espiritual, ¿cómo le haces? ¿En dónde puedo encontrar algo que yo quiero ser así como tú? Y en aquellos años yo leía unas revistitas de 5 minutos de oración, que las venden en las librerías católicas y todo, ¿no? Entonces, fíjese cómo lo que es no conocer a Dios. Yo no conocía a la persona de Dios. Y le dije, pues cómprate este librito, ¿verdad? Imagínate qué contestación, caramba. Cuando la verdad está aquí, la verdad está en la palabra de Dios. Entonces, conocer a Dios no es cuestión de un programa o de un método, señores. Es una relación con una persona. Es una relación íntima de amor con Dios, que mediante esa relación Dios te revela su voluntad y te invita a unirte a Él en donde Él ya está obrando. Cuando tú obedeces a Dios, realiza por tu intermedio algo que solamente Él puede lograr. Entonces tú llegas a conocer a Dios de una manera más íntima al tener la experiencia de Dios obrando a través de ti. Jesús dijo en Juan 10:10, no lo busquen, nada más anótenlo si gustan. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Te gustaría experimentar una vida en plenitud, hermano, hermana? Tú puedes lograrlo si estás dispuesto a responder a la invitación de Dios para establecer esa relación íntima de amor con Él. Sí lo puedes lograr. Pero ¿saben qué? Dios interviene y trabaja con personas decididas a servir, a dejarse moldear y sin oponerse a la disposición del Maestro. Porque ¿cuántos nos la vivimos resistiendo? Hay personas a las que les empiezo a impartir la palabra así de pasadita, sentados en un restaurante, en el trabajo, y me dicen, mira, yo creo que tú estás muy espiritual porque ya estás viejito. Háganme favor. Bueno, eso tiene algo de realidad, pero me dicen, déjame a mí todavía darle un poquito a la vida, la paso bien a gusto, etcétera. Dije, bueno, entonces nada más pídele a Dios que te deje amanecer mañana, para que tengas chance de luego convertirte, ¿verdad? Entonces,
necesitamos dejarnos moldear, estar dispuestos a servir y ponernos a disposición de Dios, de Cristo, que es el Maestro. Entonces, pero para llegar a tener una relación con Dios, primero necesitamos una relación con Cristo Jesús. Doy por sentado que cada uno de ustedes ya ha confiado en Jesús como el Cristo, como su Salvador, y le ha reconocido como el Señor de su vida. Lo doy por sentado, por hecho. Por cuanto las cosas espirituales pueden ser entendidas solamente por aquellos en quienes mora el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque este es el camino para conocer a Dios. Porque Jesús dijo también, ese verso que no se nos ha olvidado a nadie, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, y aparte, recordarán los que escucharon mi prédica pasada, que el Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo, Dios nos sella con el Espíritu Santo, ¿sí? Que dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y habiendo creído en él de corazón, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te guía, es el que te redarguye las Escrituras, te revela las cosas. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mediante el Espíritu Santo podemos hacer esa conexión con nuestro Padre Dios para conocerlo. Entonces el Espíritu Santo será nuestro maestro personal. Porque en Juan 14:26, no lo busquen, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y dice también Juan 7:17, dice, entonces, sin el Espíritu Santo en ti, jamás lo lograrás, porque Él es quien te guiará a aplicar estos principios según la voluntad de Dios. Él obrará para revelarte a Dios, sus propósitos y sus sendas. Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces nuestra relación íntima con Dios en oración, meditación y estudio bíblico es una parte indispensable para lograr la comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es la palabra de Dios para ti, hermano, para ti, hermana. El Espíritu honra y usa la palabra de Dios para hablarte. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, no hay nada. No tenemos ese elemento esencial para que nos sea revelada la Escritura y para tener la comunión con nuestro Padre Dios. Las Escrituras deben ser la fuente de autoridad para la fe y la práctica. Tú no puedes ni debes depender de tradiciones, ni de tus experiencias, ni de la experiencia de otros como si fueran autoridad adecuada en cuanto a la voluntad de las sendas de Dios. La experiencia y la tradición siempre deben ser examinadas a la luz de las escrituras bíblicas. Cualquier cosa que ocurra en tu vida será resultado de la intervención de Dios en ella. Él está definitivamente interesado en ti, en tu vida, más de lo que tú mismo jamás pudieras estar o ni te pudieras imaginar. Entonces permite que el Espíritu Santo te lleve a una relación íntima con Dios, con ese Dios del universo. Porque en Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, si tú te sueltas en Él, si tú descansas en Él, Él hará más allá de lo que tú te imaginas.
yo pudiera compartirles muchas experiencias en mi vida que yo pensaba así y Él me lo hizo así. ¿Cómo fue? No sé. Solamente es. Porque yo en una experiencia que tuve siendo inconverso, en el ritual de la misa escuché el verso de Mateo 6:33 que dice: busca las cosas de Dios y su justicia y todo te vendrá añadido. Entonces, eso no saben cómo me hizo un shock en mi cerebro, se me grabó y me quité de tantas cosas que traía y me concentré en ello. Inclusive en aquellos ambientes, Charito y yo nos fuimos a un encuentro matrimonial y nos escogieron para compartir a las parejas. O sea que empecé a buscar las cosas de Dios en el ambiente en que yo conocía. Entonces, esa es una de las pocas experiencias que les puedo compartir en donde este verso está aplicado. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es infalible. Él cumple sus promesas. Amén. Sin una relación íntima con Dios, tú no sabrás lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. En diferentes momentos, cuando nos acercamos a Jesús buscando su voluntad para nuestra vida, hacemos nuestras peticiones más o menos así. A lo mejor exageré, pero ahí les va. Dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde tengo que hacerlo? ¿A quién debo llevar conmigo? Y casi le pedimos: por favor, indícame cuál será el resultado. Somos bien comodinos, ¿a poco no? Me cuento entre ellos. La petición correcta debe ser: Señor, indícame solo el siguiente paso que debo dar y lo daré. Y dice: ¿y cómo voy a saber el paso que debo dar? Jesús nos dice: no necesitas saberlo. Me da risa porque, híjole, cómo nos la complicamos. Y dice, Jesús nos dice: no necesitas saberlo. Todo lo que necesitas hacer es seguirme un día a la vez. Está medio complicado, porque los veo así como que ¿de qué estás hablando, no? Un día a la vez nos habla de la esperanza que encontramos en Dios y nos muestra su voluntad. Nos conduce por el camino del perdón hacia nuestra libertad. Nos conduce por el camino del perdón hacia nuestra libertad, nuestro futuro y nuestra victoria por medio del Señor Jesucristo. Acompáñenme a Hebreos 3:7, por favor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Fue 7 y 8. Y luego en el 15, en el verso 15 del mismo capítulo 3, dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y luego, allí mismo en el capítulo 4, verso 7, aquí está la clave. Dice: otra vez determina un día. Hoy. Diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy mi voz. Es un día. Sígueme un día a la vez. Les voy a hacer esta otra analogía, aunque nada tiene que ver, pero a mí me lo quise poner porque es una experiencia de familia. El decálogo de los alcohólicos anónimos, que nada tiene que ver con la escritura, pero vamos, como una analogía. Puse 3. Ellos tienen estos 3 decálogos empezando. Dice: admitieron su incapacidad para afrontar el alcohol. O sea, no se sintieron capaces ellos mismos.
Segundo, en su angustia creyeron que solo un poder poderoso superior a ellos los ayudaría. Y 3, tomaron la decisión, fíjense, la decisión de confiar su vida al cuidado de Dios. Cuando aplican esto, empiezan a componerse. La generalidad, muchos no, pero bueno, es otra cosa. Pero fíjese cómo aún en esas angustias, en esas vivencias, como Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo para Él, Dios ahí muestra su misericordia. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos la revelación, que tenemos tantas vivencias con nuestro Padre y todavía nos resistimos a tener esa experiencia íntima con Él? ¿Quién conoce realmente el camino que lo conducirá a cumplir el propósito de Dios para su vida? Nadie, solamente Dios. Porque en Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Cuando tú, hermano, aprendas a confiar que Jesús te guiará un paso a la vez, tú experimentarás una nueva libertad, una nueva vida. Si no confías en que Jesús te guiará en el camino, ¿qué pasará si no sabes qué camino tomar? Andarás en la incertidumbre, con miedos, con inseguridades, con angustias. Con frecuencia te quedarás perplejo sin poder tomar una decisión. Esto no es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué dijimos en un verso anterior? Dios quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. Abraham es un buen ejemplo de un personaje bíblico en quien obró este principio. Él anduvo por fe, no por vista. Ya, sin que lo leamos ni nada, eso viene en Génesis 12:1-5, cuando Dios le habla a Abraham que tome su familia y sálgate a donde yo te mande, ¿sí? ¿Qué le dijo Dios? ¿Le indicó algún detalle? No, ¿verdad? Dijo: vete. ¿A dónde? Pues a la tierra que te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Pues órale, vámonos. Muchas veces, así como Abraham, Dios llama a las personas a seguirlo. Tenemos el caso de la iglesia Puerta del Cielo. Aquí se me vino un compartir que nos hizo Fabián. Dice que, bueno, lo voy a leer como lo puse aquí. Como Dios llamó a nuestro pastor Fabián para que iniciara su ministerio, él quería otra cosa. Se regresó de Brasil con la idea de formar los turnos de oración, pero nunca pensó en formar una congregación de santos. Al final hizo las dos obras, alabado sea Dios. Aquí repetimos el verso de Efesios 3:20, que dice que Dios hará más allá de lo que tú te puedes imaginar. Confiemos, hermanos. Dios es grande, Dios es maravilloso. Es más probable que Él pida que lo sigas un día a la vez en lugar de regalarte todos los detalles antes de comenzar a obedecer. Cuando aprendemos cómo Dios obró a través de la historia, tú puedes confiar en que Él va a obrar en manera similar contigo. Tus experiencias son válidas solo en la medida que sean confirmadas por las Escrituras. Nuestras experiencias no pueden ser nuestra guía. Cada experiencia debe ser controlada y comprendida según las Escrituras. El Dios que se revela en las Escrituras no cambia. Él es fiel, Él es inmutable. Hay algunos versos, nada más se los voy a comentar como por lo que dice aquí arriba, ¿no? Que dice que cuando aprendemos cómo Dios obró a través de la historia, tú puedes confiar en que Él puede lograr hacer esa conexión contigo. Cuando yo inicio vamos a nombrar mi nueva vida, y empiezo a leer la Escritura, hay versos que me impactan. Aquí nombré 3. Nada más se los voy a platicar. Por ejemplo,
en el libro de Éxodo, lo que son las plagas, cómo Dios mandó plagas, destruyó Egipto prácticamente. Luego la muerte de los primogénitos, cómo el ángel del Señor pasó y los que pusieron la sangre en los dinteles no fueron tocados. Luego otra que me impacta, la Pascua, precisamente cuando dice todas esas instrucciones que da Dios para que tengan vida, para que su pueblo tenga vida. Luego la travesía por el Mar Rojo, hay pruebas todavía en el mar en la actualidad. Hay vestigios de los carros del faraón, del ejército, ya llenos de corales y todo, pero ahí están las ruedas de los carros, hay hasta huesos. Entonces es real, o sea, Dios es real. Luego hay otra que me impresiona, que cuando me llegan a mí los momentos así como de vacilar o miedos, recuerdo esta batalla que tuvo el rey de Ezequías contra Sennacherib. Dice que pues, estaba muy temeroso porque siempre los enemigos de Israel eran multitudes, los ejércitos, porque enormes. Sennacherib, pues consultando a su profeta y haciendo oración, le decía: oh, Dios me ha dicho que tienes que enfrentarlos y que Él va a estar contigo. Aquí está la clave: Dios va a estar contigo, que vayas a la batalla. Dice la escritura que al día siguiente, dice, en la noche el ángel del Señor mató a 185,000 soldados. Y el día siguiente que llega el rey Ezequías, ve puros muertos. Entonces, ¿quién pelea tus batallas? Creámosle. Esa es la bronca de nosotros, los humanos, los cristianos y los inconversos, que no creemos en Dios. No le creemos. Creemos en Dios, en un Dios, pero no le creemos a Dios. Es el fondo de lo que yo quiero compartirles con todo esto que les estoy hablando. Y luego, se pusieron de acuerdo tres para combatir a Israel. Esa es la lucha de aguántenme tantito, Ezequías, el libro de Crónicas 20:22. Allí pasa también que otros ejércitos se juntan para atacar a Israel. Y dice también igual el proceso, hacen oración, pero fíjense cómo opera Dios. Consulta a Dios. ¿Qué hacemos? Dios da instrucciones. Y si las sigues, vas a tener éxito. ¿Sí? Dice: atácalos, que yo estaré contigo. Dice que estaban en el campo de batalla. Pues los israelitas eran 2,000 gentes, 3,000 gentes, y aquellos eran multitudes. Dice la escritura que Dios entenebreció el entendimiento de los ejércitos y entre ellos se mataron. Entonces el pueblo de Israel nomás llegó y llegó así: matanga, venga la changa, quién sabe qué. Recogió los tesoros. Entonces, ¿quién pelea nuestras batallas? El Señor Dios Todopoderoso. Complementando esto, y eso es actual en estos siglos. El pueblo de Israel, cuando se estableció la nación en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, mal se instaló cuando ya 16 ejércitos estaban en contra de él, bombardeándolo y queriéndolo exterminar. Dios obró ahí otra vez. No le hicieron nada. Ahí el ejército de Israel tenía 195 aviones contra, aquí está. Eso fue posteriormente, en 1967, el pueblo de Israel enfrenta otra guerra, la guerra que le nombran de los 6 días. En esa ocasión Israel tenía 197 aviones y 240,000 soldados.
contra 957 aviones que tenían los árabes y 2.504 tanques y 547,000 soldados. En 6 días se los reventaron. Los israelitas, Dios los guía. En la noche bombardean las bases de los egipcios y de todos ellos y recuperan Jerusalén, porque Jerusalén estaba en manos de los árabes. Entonces quise hacer esas analogías y comparaciones, porque Dios es desde ayer, de hoy y de siempre. Dios existe, Dios es real en cada momento, en cada tiempo, al igual que en tu vida. Dios es real. Entonces, cuando dice aquí que cuando aprendamos cómo Dios obra, es como podemos confiar en Él. Entonces, Dios es un Dios de confianza. Nos lo ha demostrado a cada momento, nos lo demuestra en la historia, nos lo sigue demostrando en la actualidad. Como discípulos de Cristo no debemos abandonar la dirección que encontramos en la Biblia. Yo les insisto mucho, no abandonemos la Biblia. La Biblia es nuestra guía de fe y de vida práctica. En la Biblia observamos para ver lo que Dios dice y cómo trabaja en las Escrituras. Toma tus decisiones y evalúa sus respuestas basándote en principios bíblicos. Siempre debemos ir a la Biblia por la verdad o para que el Espíritu Santo nos revele la verdad. Hay muchos creyentes que cada vez están más desorientados, tristemente, en cuanto a la Biblia como guía de fe y vida práctica. Debido a esto se vuelven a soluciones y programas del mundo y métodos mundanos que parecen ser la respuesta a los problemas espirituales. Está grave. Debemos utilizar la palabra de Dios como guía de fe y de vida práctica. No hay otra, hermanos. No hay otra. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente tiene el poder de cambiar vidas. Y la cambia así, si escuchamos y si seguimos a Cristo un día a la vez. Cuando oigamos la voz de Dios, cuando oigamos la voz de Cristo, la vida te va a cambiar, hermano. En cuanto a tratar de saber y hacer la voluntad de Dios, muchos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es otra pregunta equivocada que nos hacemos. Si la pregunta es incorrecta, la respuesta también es incorrecta, ¿no? Buscamos una respuesta y todo nos sale mal. Y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que está ocurriendo. Por tanto, antes de buscar una respuesta, siempre verificamos si la pregunta que hacemos es la correcta. Entonces, esa pregunta no es la correcta. Me parece que la pregunta correcta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Una vez que sé la voluntad de Dios, puedo ajustar mi vida a ella. Porque muchos no la vivimos queriendo que Dios se ajuste a nosotros. Cuando de acuerdo a la palabra de Dios, cuando conozcamos lo que Dios quiere de mí, entonces empiezo a ajustar mi vida a lo que Dios quiere. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios se propone hacer donde yo estoy? Al saber lo que Dios está haciendo, entonces puedo saber lo que necesito hacer. El enfoque tiene que estar en Dios, no en mi vida, señores. Amén. Cuando quiero aprender cómo saber y hacer la voluntad de Dios, no encuentro mejor modelo que Jesús. Durante sus 33 años sobre la tierra cumplió perfectamente cada tarea que Dios le asignó. Nunca dejó de hacer la voluntad del Padre, nunca pecó. ¿Le gustaría comprender cómo pudo Jesús saber y hacer la voluntad de Dios? No escucho amenes. Como que no quiero. ¿Le gustaría comprenderlo? Está sencillo. Él lo revela en su palabra.
Vamos por favor a Juan 5:16. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Entonces, esta es una de las más claras afirmaciones de cómo sabía Jesús qué hacer. El siguiente cuadro nos indica la manera de en cómo Jesús sabía y hacía la voluntad. Les voy a nombrar 7 puntos en donde resalto estos versos que vimos. Primero, el Padre hasta ahora trabaja, ¿sí? Es un Padre activo, es un Padre vivo, es un Padre que está trabajando. Ahora Dios me tiene a mí trabajando. ¿Estamos? Nada hago por mi propia iniciativa, todo viene de Dios. Observo para ver lo que el Padre está haciendo. Entonces hago lo que veo que el Padre ya está haciendo. Si parece trabalenguas, díganme, porque no quiero dormirlos. Como pueden ver, el Padre me ama. Él me muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Entonces, por eso Jesús hacía lo que el Padre le mandaba. Entonces, ¿le gustaría comprender cómo pudo Jesús saber y hacer la voluntad de Dios? Con estos versos y con este resumen podemos darnos cuenta cómo nosotros también podemos hacer la voluntad de Dios. Pero sobre todo, no podemos hacerlo solos, todo viene de Él. Entonces, cuando hayamos entregado nuestra vida a Cristo y vayamos a la palabra de Dios, podremos saber y hacer la voluntad de Dios. En eso se resume. Porque no es nada extraordinario, es bien sencillo. Pero necesitamos entregar nuestra vida. Y sobre todo, sigo con mi insistencia, hermanos. La palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la única forma que la podemos obtener es leyéndola, escudriñándolas, señores. Como se los dije la otra pasada, no nos va a entrar por ósmosis, como cuando andábamos en la escuela con los libros aquí debajo del sobaco, ¿verdad? Caminábamos a la escuela y así como, y no estudiábamos. Entonces la Biblia tenemos que estudiarla, escudriñarla. Sin la Biblia, así como sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, sin la Biblia en nuestras vidas no va a suceder nada. No vamos a poder lograr esa comunión con Dios. Entonces Dios obra a través de sus siervos. Entonces, para ser un siervo de Dios debemos ser moldeables y permanecer en las manos del Maestro, como lo dijimos anteriormente. Muchos pasajes de las Escrituras describen a Jesús como el siervo de Dios. Él vino como siervo a cumplir la voluntad de Dios para la redención de la humanidad. Esto es lo que Pablo dijo. No lo vayan a buscar, pero en Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, al instruir a sus discípulos en cuanto a ser siervos, Jesús describió su propio papel de siervo. Cuando Dios está obrando a través de ese siervo, este puede hacer cualquier cosa que Dios quiera hacer. Entonces, cuando nos ponemos al servicio de Dios, Él puede hacer por medio de nosotros lo que Él quiera. Si tú te relacionas con Dios, le respondes a Él y ajustas tu vida, entonces Él puede hacer lo que quiera a través de ti. El siervo debe actuar según las instrucciones, pero debe recordar que quien hace el trabajo, lo hace Dios. Existe ahí en la Biblia el caso de Elías, por ejemplo, cuando desafió a los profetas de Baal para demostrar, ver quién era el verdadero Dios. Recordarán ese pasaje bíblico en donde Dios manifestó su poder ahí. Pero Elías era un hombre obediente, era un siervo de Dios, y entonces se mostró ante la petición de Elías. Dios actuó por medio de Elías para manifestarse él. A mí me parece, esto se ve interesante, a mí me parece que Dios, al estar actuando a cada momento alrededor nuestro, está gritándonos. Dice, no se trata solo de hacer algo. Quédate quieto, entra en una relación de amor conmigo. Aprende a conocerme, ajusta tu vida a mi voluntad. Déjame amarte y revelarme a ti mientras obro a través de ti. Esto a mí me impacta. Llegará el tiempo de obrar, pero no podemos saltar la relación con Dios. Dios debe venir primero, porque inclusive cuando evangelizamos, ya ven que andamos por muchas partes, aquí están pero con todo allá en Santa Rosa. Dice, inclusive cuando evangelizamos, porque evangelismo sin discipulado hay peligro de ser hueco. Entonces necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos la relación íntima con Él. Porque como fue el otro pasaje, ¿no? Que dijo Jesús, no los conozco, apártense de mí. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dios quiere que lo conozcas mejor por experiencia. Quiere establecer una relación de amor contigo, quiere relacionarte con los propósitos de su reino, quiere realizar la obra a través de ti. A fin de conocer realmente a Dios, primero se debe recibir a Cristo de manera personal. Nos lo dice en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nada es más importante que entender esta verdad cuando se trata de conocer a Dios. Jesús deja en claro que solo Él es el camino al cielo y el conocimiento personal de Dios. Hay 7 realidades de una experiencia con Dios. Dios siempre está trabajando alrededor de ti. Analícenlo. Siempre está obrando, siempre está trabajando alrededor de ti. Como dijeron hace ratito, simplemente con permitirte abrir los ojos en las mañanas, ya está haciendo un milagro en ti. ¿Sí? Está trabajando en ti para llamar tu atención. 2, Dios busca una relación continua de amor que sea real y personal contigo. La relación con Dios es personal, no es ni de familia ni de compañeros, nada. Es una relación real y personal contigo, de amor. Y Dios te invita a unírsele en su obra. Aquí sí quiero que vayamos a Juan 6, 25, 29. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí viene
lo que Dios quiere manifestarnos de su obra. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Amén. Entonces, no está complicado. Dios nos está haciendo una invitación a su obra. Y la obra es que creamos en el que Él ha enviado. Cuando creemos en el que Él ha enviado, entonces, al creer en Cristo Jesús, Él nos sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a seguir a Cristo, a seguir a Dios y a tener esa relación íntima con Dios, real y personal. Entonces, cuando nos invita a su obra, Él también nos va a hablar. Él nos está hablando. Y nos habla por 5 canales. Estos canales son, primero la Biblia, nos habla por medio de la Biblia, su palabra. Luego nos habla por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Porque una vez que creemos en su palabra, nos sella con el Espíritu Santo y nos habla también por ese medio. Y luego también nos habla mediante la oración. Una vez que ya empezamos a hacer esa relación con Él, entonces nos enseña a orar. Entonces ya hay otra comunicación con Él, otro canal. Y también se comunica mediante experiencias y circunstancias, porque a veces nos hace vivir situaciones, unas agradables y otras no muy agradables, pero está actuando alrededor nuestro, está modulando nuestro carácter. Y por último nos habla en la iglesia, en las congregaciones, porque también cuando venimos al culto, cuando venimos a la alabanza, hay comunicación con Él. Entonces tenemos esos 5 canales por los que Dios nos habla. Entonces cuando lo escuchamos, viene una crisis de fe. Una crisis de fe que, bueno, en lo personal me sucedió, porque cuando yo estaba en la católica y empiezo a estudiar las escrituras, yo iba a misa, pero también leía, iba a misa y leía. Y llegó un momento en donde dije, ¿qué estoy haciendo? Yo me sentía como traicionero, que estaba traicionando los principios de mis padres, lo que me habían enseñado, y que a lo mejor empiezas a dudar si esta es la verdadera, porque yo me acuerdo que les decíamos aleluyos, les decíamos, etcétera, ¿no? Eran rechazados, inclusive por mí mismo. Entonces me entró esa crisis de fe. Pero ¿qué pasa? Pero cuando Dios sigue trabajando en ti, se sigue comunicando contigo porque estás yendo a la palabra. Fíjese cómo empezó toda mi transformación con la palabra, leyendo, yendo a las clases de Biblia y a la congregación. Llegó un momento que dejé de ir a misa, pero no supe en qué momento me sentí fortalecido y dije, y ya no voy. Porque empiezas a ver que hay incongruencias, empiezas a ver la mentira, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa crisis de fe nos entra a todos, pero Dios es grande. Entonces cuando ya superas esa crisis de fe, entonces empiezas a tomar acciones, empiezas a hacer ajustes en tu vida para unirte a Dios en Él y con Él, en lo que Él ya está haciendo. Y por último, llegamos a conocer a Dios precisamente por medio de la experiencia que tenemos cuando le obedecemos. Porque cuando con todo ese proceso, cuando tomas acciones, ajustas tu vida a lo que estás aprendiendo, a lo que estás leyendo, a lo que Dios te está revelando, viene la obediencia, y es cuando tienes la experiencia con Dios, y es en donde haces ese clic. Dios, como les dije, constantemente está obrando alrededor nuestro. Y Dios quiere esa relación real y personal con nosotros, y diariamente nos está llamando. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando sintieron miedo, cuando Dios estaba hablando en el monte Sinaí,
que temblaba, relámpagos, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron miedo. Pero Dios los estaba invitando a que subieran al Sinaí, que subieran con Moisés. ¿Qué le dijeron a Moisés? Hey, tenemos miedo. No tenemos por qué morir. Mejor tú ve, que te hable y tú vienes y me dices. Fíjese qué tremendo es eso y cómo se ve en las congregaciones con los inconversos y con todo el mundo. Le estamos diciendo no a Dios. Pero en esa experiencia diaria que tenemos, en donde Él está actuando diariamente con nosotros, andamos acá papaloteando, ¿verdad? No, vivimos una vida ya tan natural, en que amaneces porque amaneces y como que es cosa del mundo y como es una cosa muy normal, y no estamos volteando a ver a Dios, que Él es el que lo está haciendo, ¿sí? Entonces le estamos diciendo no a Dios. Entonces cuando el pueblo de Israel le dice no, entonces Dios, ¿qué le dice a Moisés? ¿Sabes qué? Que se vayan a sus tiendas. Qué fuerte está eso. Entonces pidámosle a Dios que no nos mande a nuestras tiendas. Mejor que nos dé que nos llene de su espíritu para que podamos tomar la invitación para ir con Él y para tener esa relación real de amor y personal con Él. Necesitamos buscar a Dios y necesitamos conocer a Dios. Les voy a leer unos versos para que no los busquemos. ¿Dónde buscaremos a Dios? Vamos a buscarlo en la Biblia, porque en ella dice que Él se muestra al que lo busca. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dice Jeremías 29:3. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Dice Segunda de Crónicas 15:2. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Eso viene en Mateo 7:7. Dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Salmo 9:10. Así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Amós 5:4. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Fíjense aquí qué fuerte está. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Isaías 55. Este me encanta, porque se los digo a mucha gente. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. Entonces cuando lo busques, como dice la Escritura, de todo corazón para conocerle, conocer su persona y sus propósitos y sus caminos, Él te irá mostrando quién es y de qué es capaz. Mis queridos hermanos, de conformidad con todo esto queda demostrado que Él, Dios, Jesús el Cristo, el Espíritu Santo quiere una relación de amor real y personal contigo. Pero recordemos siempre que el camino para conocer a Dios plenamente es a través de su Hijo, Jesús el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo.